aquí sentados en la mesa del restaurante de Masia la Mota, bueno, pues vamos a hablar. Aquí tenéis a Rafael Silvestre y vamos a hablar de muchas cosas, porque puede ser que conozcáis a Rafael Silvestre en Alcoy de diversas cuestiones y facetas suyas, pero Rafael, yo quiero hablar hoy de arquitectura, que es tu oficio. Quiero hablar de fotografía, que es tu afición, y además es que nos conocimos así. Sí, señor. Y luego quiero también hablar un poquito de historia. Se incorporará Indira y hablaremos un poquito de tu padre y de esa etapa en la que fue tan importante para Alcoy y en la que tantas cosas se desarrollaron importantes en Alcoy. Me parece fenomenal. Yo creo que mientras te voy haciendo la pregunta nos vamos sirviendo esta infusión, ¿no? Que viene perfecto para después de una comida, ¿no? Yo creo que es una forma fenomenal de empezar. Nos han dicho que es de hierbas, y hierbas de aquí. Además es que me consta que las cogen de cerca. Y yo voy a hacer una cosa que no sé si debo. Ve sirviéndote mientras, y yo a ver si nuestro compañero es capaz de certificar, ¿no? Que son hierbas y que están, además que bien huele, ¿no? Sí, huele fenomenal. Sí, mira, hay romero, sí. Tomillo. Yo es que no me he atrevido porque siempre meto la pata. No es tomillo solo, es que no se ve. Y digo lo que no es, exacto, ahora lo tenemos ahí. El aroma es fenomenal, ¿eh? Bueno, se nota que es de la sierra nuestra, ¿eh? Bueno, y el parque natural y de tantas cosas. Un poco la primera pregunta sería esa. ¿Eres arquitecto? Bueno, yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué una persona es lo que es, no? Pues mira, es una pregunta curiosa porque realmente en la familia no hay ningún antecedente de la arquitectura, digamos, ¿no? Mi abuelo materno sí que era ingeniero industrial y da la casualidad de que también quiso ser arquitecto. ¿Sí? Sí, estaba matriculado en el curso primero de arquitectura, y otro compañero suyo que también estaba de aquí de Alcoy, César Cort, no sé si lo conoceréis, pero vamos, ha sido un personaje dentro de la arquitectura después, ¿no? Pues el primer año de estar en arquitectura resulta que suspendieron a César Cort en dibujo, y mi abuelo dijo, si suspenden a César es imposible que yo apruebe nunca. Yeah. Y a partir de ahí dejó la arquitectura por la ingeniería, y era ingeniería industrial. Era un curso que no sé si eran 4 o 5 estudiantes. Claro. Estamos hablando de principios de 1900, claro. Claro, en esa época estudiaba menos gente y siempre era un poco distinto. O sea que ese era el antecedente más próximo, ¿eh? Pero en fin, es algo que desde que estudiaba bachiller pues siempre había tenido esa inquietud, me gustaba el dibujo, ¿eh? Y nada, fue evolucionando ese deseo y al final se consiguió, ¿no? Conseguí el empezar arquitectura y acabar la arquitectura. ¿Y ese gusto por el dibujo te ha llevado a hacer cuestiones un poco más artísticas o...? Bueno, es distinto, ¿no? El que te guste el dibujo no quiere decir que seas un buen dibujante. Vale. Entonces, claro, yo me tendía más hacia el dibujo técnico, aunque evidentemente tienes que tener una soltura con el lápiz. Y más entonces, que habría que decirles a las personas más jóvenes que la tinta se ponía en el plumín. Por supuesto. Vale, que no eran rotuladores. No. Bueno, era otra cuestión que había que tener. Era tiralíneas, era grafos, que era mucho más... Yo he manejado tiralíneas, qué difícil, qué difícil. Pues no había más remedio. Ya, claro. Pero lo más complicado era si cometías un error, ¿no? Sí, hay que volver a empezar, porque una cuestión, yo no sé si estás de acuerdo, esto se va un poco del tema, pero una cuestión que yo creo que modifica hasta la conducta de las personas es que actualmente para cualquier trabajo que hacemos existe el control Z, es decir, deshacer, y no pasa nada. Entonces, bueno, puedes equivocar y puedes ir hacia atrás, que generalmente tienes el trabajo previo guardado. Pero en esas cuestiones, cuando tú estudiabas, si la línea estaba mal,
lámina nueva. Si era un error, digamos, extendido, fatal, ¿no? Errores puntuales sí que podían ser con un rascado con un poquito guía, de talco. claro. Y un satinado con la uña después, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años. No, pero es bueno años. también. Sí, sí. Y un poquito fue ese el camino, ¿no? Claro, el inicio fue pues, esa inquietud, y al final pues, me decidí por plantear a mis padres que quería ser arquitecto, y por supuesto ningún problema, ¿no? Ningún problema a efectos de que lo consiguiera con dedicación, claro. Cuéntame un poquito, qué sé, trabajos o cosas que hayas hecho de las que te sientes un poquito más orgulloso o que podamos conocer, no sé. Trabajos de arquitectura. Sí, de arquitectura. Sí. Bueno, yo mientras voy a poner la miel, mientras tú hablas, que nos ha dicho Indira que también es de Mariola, ahí del Parque de la Font Roja. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver, en mi larga trayectoria, que llevo ya pues 42 años de profesión, pues he tratado multitud de temas, de formas de hacer arquitectura. Arquitectura y urbanismo también, quiero decir que la arquitectura es muy amplia, y he hecho trabajos de restauración, digamos, interesantes, muy interesantes, y sobre todo muy alcoyanos, ¿no? Podría decirte la casa de Juan Cantón número 2, donde está el conservatorio, pues, por ejemplo, era un tema además entrañable porque esa casa era de mis abuelos. Ah, encima, ¿no? Sí, sí, allí nació mi madre además, ¿no? Guau, qué bonito. Entonces, claro, fue una restauración entrañable, ¿no? Aparte de que pues, fue un trabajo que considero digno respetando lo que era el edificio, un edificio ejemplo del modernismo alcoyano, uno de los emblemáticos dentro del modernismo. Y que tiene la ventaja de que como tiene un uso público, cualquiera en un momento dado podemos hacerle una visita. Exacto, exacto. Intentando no hacer mucho ruido por los músicos, pero bueno. Y si quieres te acompaño y te explico. Pues eso hay que hacerlo un día. Claro que sí. Bien, bueno, pues en esa línea de restauración, pues no sé, la Casa del Pavo, la fachada también he intervenido en su restauración. Fue de las primeras que se restauró aquí en Alcoy. Sí. También he intervenido en la reforma del Banco de España, que se transformó en Casa de Cultura. Fachadas, no sé decirte cuántas, pero la verdad es que es un tema que me encuentro cómodo, ¿no? Es una faceta de la arquitectura en la que me siento cómodo. Bueno, luego casas unifamiliares o viviendas colectivas, que es curioso, ¿no? Porque son diferentes. Una casa unifamiliar, una casa para una familia, para unas personas concretas, es mucho más fácil el acertar. ¿Por qué? Porque tú te informas sobre la forma de ser de esa persona. Mira, una anécdota. Había un arquitecto japonés que cuando le encargaban una familia, un trabajo, o sea, una casa para vivir ellos, él lo que quería es vivir un mes con ellos. ¿Por qué? Porque es la forma de conocer, pues si, claro. si al jefe de la casa le gusta la música o le gusta leer, pues claro, hay que hacer un espacio para eso, ¿no? Exacto. O si la mujer pues, le gusta coser, por decirte algo, le gusta cocinar, pues la casa tiene que tener lo adecuado para eso. Por eso siempre es más, digamos, gratificante en ese aspecto, en el de acertar, cuando es para una familia concreta o para una persona en concreto. En cambio, unas viviendas en bloque... Que suelen ser siempre iguales. Claro, son iguales, pero no están personalizadas. En esa dinámica yo siempre procuro, si me encuentro a gente que sé que vive en la casa, yo pregunto que qué tal funciona, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, para corregir. Hasta ahora nadie me ha dicho que mal o muy mal, ¿no? Pero la verdad es que me interesa, ¿no? Me interesa saber, oye, pues la escalera es un desastre o las habitaciones están mal, pero nunca, la verdad es que nunca me han dicho nada negativo, ¿no? Lo cual es una satisfacción. Pero van cambiando porque, sí. Por ejemplo, ahora las cocinas son muy grandes, por poner un ejemplo muy evidente, ¿no?
las habitaciones queremos que tengan luz. Hace 30 años a lo mejor les daba igual. Sí. De hecho, las casas de principios del siglo XX, sobre todo en País Valencià, yo en los últimos meses vi varias y dije, lo hacían al revés, porque tienen los grandes ventanales en el pasillo. Normalmente entras a una estancia, luego tienes un gran pasillo hasta el comedor-cocina, los grandes ventanales en el pasillo y las habitaciones sin ventana. Dices, ahora vivimos justo al revés, ¿no? Mira, las modas o la tecnología va cambiando continuamente, ¿no? Entonces, pues es curioso también que antes el piso principal, porque la forma de denominar las alturas era baja, entresuelo, principal, que suele ser el Alcoy donde está ese balcón corrido, ese era el piso principal. ¿Por qué era principal tan bajo teniendo menos luz, ¿no? Porque cuanto más bajo, Claro. por el ascensor. No existía no había ascensor. ascensor. Y por lo tanto era principal porque tenías pocos escalones para llegar, ¿no? Yo digo que la tecnología también importa. Ahora buscamos áticos. Ahora se buscan áticos, la gente le gusta más el ático porque tiene más luz. Mi madre de pequeña a veces me decía, es que estos viven en un ático. Y luego ahora resulta que es lo más buscado, ¿no? Sí, no, ya te digo, eso son modas, incluso, mira, otro tema curioso. Hubo una época en que la moda era tener en una sala de estar pues diferentes alturas, ¿no? Pues una más baja donde estaba la chimenea, una más alta donde podía estar la mesa del comedor. Claro, eso hoy en día es inexplicable porque la accesibilidad, es decir, el pensar en ese momento donde a lo mejor hace falta esa silla de ruedas, pues claro, todo eso, digamos, desvirtúa esa idea inicial. Y ahora prácticamente no se hace. No. ¿Y qué hacemos más? ¿Nos adaptamos las personas a las casas? Porque incluso cuando son unifamiliares suelen ser muy similares. ¿O realmente las casas se adaptan a nuestros gustos? No sé. Bueno, la vivienda colectiva, el adquirente de una vivienda colectiva realmente tiene... Bueno, él puede decidir también, es decir, que puede elegir un tipo de vivienda en un edificio u otra en otro, ¿no? Pero digamos que a la vivienda colectiva hay que adaptarse más a ella porque no está hecha expresamente para esa persona o para esa familia. En la unifamiliar yo creo que el arquitecto sí que tiene la obligación de cierta forma, meterse, no tanto como el arquitecto japonés, pero meterse en esa vida de esa familia, ¿no? Para saber pues, los gustos y las formas de vivir, ¿no? ¿Te gustan los lofts, los conceptos abiertos estos que tanto se llevan? Bueno, yo encuentro que tiene su ventaja. Porque las señoras más mayores siempre dicen, es que el ruido de la cocina se va a oír. Y bueno, no sé, no tiene por qué. Bueno, mira, al respecto de decirte, hay distribuciones que son muy centrales, ¿no? Es decir, que está la sala de estar central y alrededor las habitaciones, ¿no? Hay mucha gente que eso no lo admitía. Necesitaba poder ir a la habitación, al dormitorio, sin pasar por el estar. Entonces, claro, obligaba a hacer un pasillo cuando en realidad era un sitio perdido, ¿no? De cara a tener una mayor superficie. Bueno, pues esos prejuicios han desaparecido y ahora tenemos el sistema que has dicho, el sistema loft, que es el que ahora impera, mucho más libre, ¿no? Bueno, hablemos un poquito de configuración, porque cuando hay muchas casas juntas es lo que llamamos, o sea, lo que decías al principio, la cuestión del urbanismo. Claro. Hablemos de configuración. Por ejemplo, Alcoy. Como ya sé que están los barrancos, que eso es algo importante, pero ¿cómo tenemos configurados los barrios? ¿Cómo son adecuados? ¿Responden simplemente a cada momento histórico? Claro. Los barrios siempre corresponden a momentos históricos, a no ser que nos alejemos de la ciudad para hacer una urbanización nueva. Alcoy nace, como todos sabemos, pues en la confluencia del río Barchell y el río Molinar. Toda esa lengua, ahí es donde empieza Alcoy, se amuralla y llega la época en que esa muralla desaparece y empieza a extenderse. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde esa lengua lo permite, que es hacia arriba, hacia la Plaza España, calle San Nicolás, el barrio
de lo que es el País Valencià ahora y tal, todo eso va ensanchándose en diferentes épocas. Es decir, que ahí estamos condicionados por ese origen. El origen, ¿por qué fue ahí? Pues porque el agua la tenía cerca y defensivamente también tenía sus ventajas. Ese río era una barrera para evitar las incursiones moriscas, por ejemplo, de la época, ¿no? Bueno, cuando todo ese centro que decimos ahora se colapsa, hay que expandirse. Entonces tenemos los ensanches, el ensanche de la Alameda, digamos, por el cual se construye el puente de San Jorge, de conexión, porque antes tenía que ser a través de Cervantes y tal. Bueno, pues ese barrio crece como expansión, como primera expansión, digamos, al otro lado de los ríos, ¿no? Luego Santa Rosa, luego zona norte, siempre con los ejes principales de comunicación como son el de Valencia o el de Bañeres. ¿Y es lógica nuestra ciudad o...? Bueno, lógica. ¿Cómoda, habitable? Siempre un barrio nuevo, aparte de tener esos condicionantes de ese trazado, digamos, primitivo, de ese trazado dependiente de esa ampliación de casco, pues tendría que tener unas condiciones de habitabilidad, de orientación, de buenos servicios. Claro, eso sí que se puede. Eso es lo que tiene que condicionar el urbanismo, lo puede dirigir. La orientación es prácticamente, digamos que tienen sus calles que tienen la orientación buena y otras que la tienen peor, pero eso es así. Eso es así no solo en Alcoy, sino en cualquier otra ciudad, ¿no? Los trazados parecen lógicos, son seriados respecto a y paralelos a la pendiente del terreno, me estoy refiriendo al ensanche. Claro, es verdad. Y es curioso, ¿no? Porque las calles llega un momento que están marcadas por la pendiente que tienen, porque en el plan que las formalizó, digamos, pretendía que esa pendiente fuera fundamental para poder desarrollar las calles. Llega un momento que ya no se hace más porque la pendiente aumenta, y estaba también la vía del tren, o sea, el trazado de la vía del tren, en su caso. Fue un poco una nueva muralla, ¿no?, que estaba ahí. Claro. El urbanismo tiene que tener en cuenta muchos factores, sobre todo en barrios nuevos, pues la orientación, los vientos, el asoleamiento, o sea, todo eso son factores que son importantes para acotar el desarrollo urbanístico. Tómate la infusión, porque si no... Vamos a probarlo. Seguro que está fenomenal. Y con la miel ya... Sí, está muy rico, la verdad es que está muy rico. Estábamos hablando de arquitectura. Claro, yo te conocí de fotógrafo en la agrupación. Fotógrafo aficionado. Sí, en la agrupación de fotografía. Bueno, pues era una de esas aficiones que tienes de siempre y que un día te enteras que hacen un curso y que puedes aprender más. Has comprado una cámara que tiene muchos botones y no sabes qué hacer. y encima no es como ahora que puedes ir mirando resultados. Entonces era carrete y aquello era una sorpresa después. Y nada, recuerdo que me acerqué a ese curso y una de las ponencias de ese curso, uno de los talleres o de las charlas, hablaba sobre composición. Sí, señor. Realmente esto habla muy bien de mí, porque estoy hablando de hace muchos años y que me acuerde, la verdad es que, bueno... me dice mucho hacia mí, ¿no? Por lo cual quiere decir que te acuerdas, no sé si bien o mal. Sí, bien, me acuerdo bien. Claro, es que resulta que la composición y la arquitectura al final están relacionados, ¿no? Y yo después, pensando en fotos de Rafael Silvestre, ¿no? Bueno, es que hay de todo, pero es que, por ejemplo, el paisaje es muy importante. Bueno, pues son las fotos de un arquitecto, ¿no? Bueno, en eso he de decirte algo que tiene que ver con esas dos, digamos, no digo disciplinas, pero sí afición y profesión, ¿no? El arquitecto yo creo que tiene la obligación de tener información, y para conseguir esa información hay que mirar.
yo voy por una calle y miro hacia arriba, no hay que mirar a la acera, hay que mirar hacia arriba, hay que ver cosas. En algunas calles te recomiendo que mires hacia abajo. También es verdad. Pero bueno, eso aparte. Bueno, hay que mirar hacia arriba, no solo a Alcoy, sino si vas a Madrid, sí. Barcelona, París, tienes que mirar hacia arriba porque aprendes, sabes, o sea, intuyes cómo se construye y si no lo sabes, lo averiguas. Bueno, y en la fotografía es que es lo mismo, y yo siempre estoy mirando con ojo fotográfico, llamémoslo así. O sea que las dos están emparentadas en eso, que hay que mirar. Yo en la fotografía, yo estoy mirando siempre la composición, el color, la luz. Sin luz no hay fotografía, como sabes, ¿no? Dibujar, fotografía, dibujar con luz, ¿no? Bueno, pues ese punto de contacto lo has clavado, ¿no? Sí, por eso yo estoy dando clases hace más de, bueno, concretamente con eso tenía más de 20 años, ¿no? En el curso que hace la agrupación. Sí, no, es que esto pues será de las primeras, ¿eh? No vamos a entrar en detalles, pero esto ya hace, sí, más de 20 años. Ahora estoy recordando un poco el contexto histórico familiar y sí. Sí, puede ser, ¿no? Bueno, pues la fotografía empezó también de una forma autodidacta, ¿no? Yo recuerdo que estaba en Madrid, en un colegio mayor. ¿Estudiando? Sí. Ah. Y el colegio tenía el laboratorio. Ah, importante. Cosa importante porque es que fue ese tilín complementario para empezar esa ficción, ¿no? Yo recuerdo, no tenía un duro como estudiante, y yo compraba los papeles para revelar sueltos, imagínate, ¿no? Y yo había empezado con una máquina de fotografía de mi madre, de estas de fuelle, y luego empecé a tener otra más evolucionada, porque dice que de ese colegio mayor pues guardo el recuerdo ese, el de empezar a revelar, ¿no? Y eso continuó y tuvo un laboratorio propio después, que me regaló Charo, la que es hoy mi mujer. Sabía de mi afición y evidentemente lo que está es... La ampliadora y los líquidos. Sí. Qué bonito. Y luego ya al establecerme aquí en Alcoy, ya entré en la agrupación fotográfica, pero eso estamos hablando del año 78, 77, por ahí, ¿no? O sea que hace algún año que otro. Sí. Y ahí, mira, es una experiencia, digamos, de aprendizaje continuo. Lo que sabes lo cuentas y lo que saben los demás te lo cuentan a ti. Sí, realmente esas reuniones, si no recuerdo mal, los martes, ¿no? Sí. Y es que al final la vida se complicó y realmente consiste en eso, en enseñar fotos y explicar cómo se han conseguido. Claro. Y dificultades que tiene uno, pues el otro las explica. Con la arquitectura, pues yo creo que ese nexo de unión es importante, ¿no? Aparte de que la arquitectura también es imagen, ¿no? La arquitectura, ¿qué es? Pues Vitruvio decía 3 palabras: belleza, equilibrio, o sea, resistencia y... eran 3, no lo recuerdo ahora exactamente. Firmeza, firmitas, lo decían en latín, claro. Venustas, que es belleza, y lo otro era... bueno, bien, en 3 palabras definir la arquitectura. Es decir, que tiene que ser bella, tiene que ser resistente y tiene que ser útil, utilitas, que la otra. Con esas 3 palabras, fíjate, se ha definido lo que es la arquitectura. Bueno, pues en eso se basa todo el sistema. Vitruvio era un par de siglos antes de Jesucristo y es el primer tratadista en arquitectura, ¿no? Seguro que hubiera hecho también fotos si hubiera podido. Seguro. ¿Recuerdas alguna que sea especial para ti? ¿Alguna foto de decir, esta...? Pues yo una vez te pedí una para una revista y era una playa Piles. No, era en Benicàssim. O Benicàssim, correcto. Y recuerdo un paseo marítimo años 70 o algo así. Un paseo marítimo con un poquito de arena
Sí. y después, Sí. después el mar, unas líneas, realmente era una confluencia de líneas. Era una composición, o sea, entrando con el tema de la composición, es que era una composición que se basa en elementos muy normales, digamos, ¿no? Pero es lo que decía antes, hay que verlo, hay que ver la fotografía para plasmarla, para dejarla en la cámara. Y claro, luego tenemos ya la discusión si en color o en blanco y negro. Esa era en blanco y negro. Sí. Es que entonces la revelaba yo. Claro, el color no lo revelaba, ¿no? En casa. Claro, no es solo ver la foto en la realidad, ¿no? Sino luego hay que llegar a que esa foto sea más atractiva de lo que inicialmente lo parece, ¿no? Entonces viene la labor del laboratorio. Yo recuerdo que había fotos que empezaban a las 4 de la tarde y acababa a las 12 de la noche, o sea, con una foto, probando y tal, ¿no? Quiero decirte que todo tiene su proceso. ¿Ahora que haces Photoshop o no? Sí. Porque ya revelar Sí. no creo, ¿no? Pues mira, no revelo, pero lo echo de menos, ¿no? O sea, todo ese trabajo tan manual. Ese olor a, sí, no sé, sí. a esos líquidos. Ácido Sí, acético, sí. sí. Sí, la verdad. Y pasa el tiempo distinto, ¿no? Porque como estás ahí a oscuras, Volando. con la luz tú solo, Claro. el tiempo Claro. se suspende, ¿no? Sí, el tiempo se para. Te voy a decir una cosa que, bueno, pues cuando le comenté a Indira, digo, mira, había pensado en Rafa Silvestre, tal. Te voy a decir lo que me dijo. Y pues, como quiero que se acerque, que se una a esta tertulia, claro que sí. pues así te lo digo, y mientras nosotros nos preparamos con los micrófonos y estas cosas que rompen el encanto, pero que son precisas. Recuerdo que le llamé por teléfono y me dijo, ¡ay, qué bien! Es que es un señor. Por favor, Indira, me emociona. Bueno, pues, Indira es que es muy amable. Le vamos a decir que se sume y Claro. seguimos hablando. Claro que sí. Bueno, estábamos hablando de Indira y también, ahora iréis viendo, también se ha sentado con nosotros Edgar. Y bueno, iremos hablando poquito a poquito. Rafael, que Indira te dijo eso, que eras un señor. Es que Indira es muy amable, de verdad. No, es que a Rafael y a su esposa les conozco ya hace muchos años. Este año cumplimos 18 años de estar en Alcoy, por lo que de las personas que conozco hace mucho tiempo y que admiro, porque he sido una persona vinculada siempre a la cultura en Alcoy. En esta entrevista me he enterado de algunas cosas más, pero es una persona que además, desde que llegué a Alcoy, conocí, a tu padre lo conocí, a don Jorge. No lo sabía. Sí. Yo estaba en casa de tu prima Carmen Silvestre, Sí. sentada con él, era en el bautizo de la hija de nuestros amigos, y yo le digo, y tu padre me pregunta, ¿y entiendes el valenciano? Y yo le digo, bueno, es que se parece un poco al italiano, y como veníamos recién de Italia, pues que el italiano lo hablamos, y me dice tu padre, ¿qué va? El italiano se parece al valenciano. Con eso rompió el hielo, y yo me quedé así, pero mira, un señor encantador. Me acuerdo que fue una noche pues de conversas, de risas. Yo creo que es la fiesta que más he disfrutado en Alcoy, porque amanecimos haciendo, tu padre se fue antes, pero que tengo un buen recuerdo de don Jorge. Después ya me enteré quién era, ¿no? Que era, pues que había sido alcalde de Alcoy, presidente de la Diputación y etcétera, ¿no? Pero cuando llegas a un lugar no conoces a nadie. Los alcoyanos prácticamente, como os conocéis de toda la vida, es muy difícil que tú llegues a un grupo y te presenten. Claro. Entonces yo llego a un sitio y no conozco, yo pregunto, ¿no? ¿Usted quién es? ¿Qué hace? Y tal, para ir conociendo, ¿no? De quién estoy rodeada, ¿no? Y bueno, a Rafael lo he conocido desde que era presidente en el Círculo Industrial de Alcoy, con lo de escuchar lo de la afición de la fotografía, pues por eso le he dicho a Edgar, únete, porque quién mejor que mi marido para hablar de fotografía y su gran afición, además de arquitectura. Escuchar a Rafael y escucharlo a él, pues yo prácticamente estoy aquí encantada de estar rodeada de personas con esta cultura. Y yo he hecho una cosa así similar a la que has dicho, dice, como en Alcoy os conocéis todos, no os presentáis. Es que no os he presentado.
De hecho, está aquí Edgar, está. Bueno, pues antes de continuar, deciros que quien se ha incorporado a la mesa son los propietarios del restaurante y del hotel Con Encanto Masia La Mota. Aquí tenéis a Indira Amaya de Ameglio. Amaya de Ameglio, que bueno, pues que... ¿Cuántos años llevas? 18 años. años. Justamente acabamos de cumplir 18 años que nos mudamos al COI. Hasta un día que, junto con Edgar Ameglio, también el esposo de Indira, hasta que un día entrasteis, ella dice que no sabe bien, me parece que fue por San Nicolás, visteis la cúpula de Santa María y aquí estáis, ¿no? Sí, Alcoy es una ciudad que desde el primer momento nos gustó, nos enamoró. Y nos dio su identidad, su característica de la serranía, de las cosas presentes en esta ciudad, que es fascinante. Y cuando vimos la vista de la Fonrolla, que vamos subiendo, que vamos reconociendo todo aquello, nosotros nos enamoramos de esto, como lo dijo ya Indira. ¿Os enamorasteis cuando visteis esa imagen de la Fonrolla? Sí, y no era que estábamos buscando una propiedad o una finca, una vivienda tan grande como esto, porque el día siguiente que la compramos, que tomamos la decisión, le converso a Indira, le digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este elefante blanco? Y entonces pues nos dedicamos a planificar la arquitectura. Y ahí es donde entro yo, porque es inevitable que cuando uno está involucrado en construcciones en otras latitudes, como es en mi país, uno se tiene que formar una especie se le pega la arquitectura. Claro. Porque llegan los... Y ese es el motivo que estés sentado aquí, porque estabas ahí, no, es que sí. Una de tus grandes aficiones es la arquitectura, ¿no? Sí, es como si fuera, yo estaba estudiando... Y yo sé que la fotografía también, porque te he visto. Sí. Tenemos muchas cositas Edgar hizo una inmersión y queremos que sepan que Alcoy es una ciudad tan bonita, ya no solo por el entorno natural, sino también por su riqueza arquitectónica. Claro. Rafael estaba hablando del Conservatorio de Música Joan Cantó, de la Casa del Pavo, del Círculo Industrial, de las viviendas que hay en País Valencià, en San Nicolás. O sea, Alcoy tiene unos chalés, unas masías como La Mota que son impresionantes. Entonces todo eso viene de esta riqueza arquitectónica, artística, cultural que tiene esta ciudad. Entonces, qué menos que hablar de estas cosas con una persona como él que se las conoce, que eres parte de haber restaurado, de haber decorado muchos edificios que hoy podemos disfrutar en su esplendor, ¿no? Y eso es lo que encuentra una persona que viene de fuera como él y yo cuando llegamos a esta ciudad. Una ciudad impresionante, pequeña, pero impresionante, dentro de estas cuestas y estos ríos y puentes. Te encuentras una ciudad fascinante. Eso me lo dice todo el que viene, que nunca ha estado aquí. Mira, tengo gente de fuera que ha venido al COI y ha estado en el centro histórico y me dice después, es que estoy aquí y siento algo que no sé qué es, ¿no? O sea, instintivamente lo que nota es pues una cultura, una sociedad cultamente con potente, clase, con formación, que ha sido capaz de que el modernismo, por ejemplo, no pasara sin dejar huella, ¿no? Y es de las pocas ciudades en España que tiene modernismo como el que tenemos aquí. O sea, podemos estar satisfechos de verlo. No perdimos el tren. ¿Por qué? Porque en ese momento Alcoy tenía una actividad tremenda y un potencial no solo cultural, sino económico también. Y ahí está. Por eso tenemos lo que tenemos. A mí lo que me preocupaba era el riesgo de quitarle el atractivo que tenía o que tiene este sector de aquí, porque había el compromiso mío estaba, porque estaba haciendo eso que mencionaste tú, mirar hacia arriba. Claro,
Es que hay que y ver esta casa, ver aquello, ver las cosas que ya habían creado mucho tiempo atrás los diferentes constructores aquí y cómo se había desarrollado esa ciudad tan interesante. Yo no quería, ni Indira tampoco, queríamos afectar aquello en una forma negativa para nada. Y eso nos tomó buen tiempo, aproximadamente 5 años que estuvimos en la lucha. Fue muy emocional porque íbamos adquiriendo conocimientos, íbamos probando cosas y una de las cosas que siempre se nos quedan son que cuando no estábamos claros de qué era por dónde íbamos a entrar, cuál era el paso siguiente, lo dejamos. Yo le decía, Indira, ahí nos paramos, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello, cuando llegue el momento. Ahora mismo no lo tengo claro, precisamente por no ser arquitecto. No, bueno, nosotros también necesitamos nuestros periodos de reflexión, ¿eh? O sea, que no sale todo a la primera. La musa existe. Sí, para mí por supuesto que era más complicado, ¿no? Porque no teniendo la formación técnica, entonces pues, pero siempre entre una cosa y la otra pues fue saliendo cositas importantes. Esto mismo de aquí era La almazara, ¿no? Sí. La almazara, que nos vimos obligados a destruirla porque estuve los 5 años esperando a ver cómo me salía mejor para poderlo hacer. Estaba toda apuntalada porque las vigas estaban... La estructura estaría muy mal. Y hoy día tenerlo con lo que hablabas de tecnología, de nuevos materiales, hoy día un lugar como este con suelo radiante, el techo alto con este material que el sonido no rebota, por lo que aquí es muy acogedor, pues uno puede hablar sin alzar la voz. Es el sitio ideal para el restaurante. Sí, ¿no? Claro. Sí, y para cualquier evento, porque además de restaurante aquí hemos hecho muchos eventos, se han hecho presentaciones importantes aquí también de... Y bueno, tenerlo con chimenea, con las vistas al campo. La fenomenal vista que tenéis. Sí, es vivir... Esos grandes cuadros que tenéis a la altura de la vista, ¿no? Vivir en medio de la naturaleza es lo que tiene, ¿no? El poder disfrutar de esto cada día, los atardeceres, los amaneceres, y poderlo compartir, porque aquí puede venir todo aquel que quiera conocerlo y disfrutarlo con nosotros, ¿no? Porque Edgar y yo, desde un principio ha sido nuestra apertura, ¿no? Esta es nuestra casa, la casa de nuestros amigos y de los que vienen nuestros nuevos amigos, ¿no? Entonces esa es un poco nuestra filosofía. Muy bien, fenomenal. Yo quería hacer un paréntesis, luego retomamos y nos quedamos hablando también la faceta esa de fotógrafo, ¿no? Yo recuerdo, creo que fue no sé, en un acto hace unos días. Ah, sí, ya recuerdo que estaban aquí los de... La Sexta. El canal este que viene, o sea, la Sexta viene a hacer un programa y ahí te cogí haciendo una foto y digo, mira, el fotógrafo fotografiado. No sabía esa faceta tuya. Sí. Y además es que le sale bien por mucho que la modestia le haga decir que no. Pero bueno, yo quería retomar un poquito. Dices que una vez en una celebración coincidiste con el padre de Rafael, con don Jorge Silvestre. Perdona, y te agradezco mucho que recuerdes a mi padre, ¿no? Y además esa contestación que te dio es que es suya, es la ironía suya era tremenda, ¿no? Entonces te agradezco que... Sí, una persona que no tiene, o sea, yo venía de un mundo también donde conocí personas tan importantes y del mundo político, cultural y tal, y claro, yo no tenía ni idea quién era tu padre, yo sabía que era el tío de Carmen. y ya con eso, ¿no? Pum, rompió el hielo y mira. Bueno, perdón. Nada, no, sí, es perfecto. Simplemente falleció hace 10 años, ¿no? En el 2008. Vale, creo que en diciembre, o sea que ahora... Caramba, cómo pasa el tiempo. Pasa volando, yo pienso que fue ayer. Pero un poco para las personas que, bueno, pues que son más jóvenes y a veces hay que recordar cosas.
comentar algunos datos. Simplemente, por ejemplo, fue alcalde de Alcoy entre el 72 y el 75, en un periodo en el que, bueno, pues hubo grandes cambios en la ciudad. Y en España. Y en España también, por supuesto, ¿no? Entre el 67 y el 75, por tanto ahí coincidió, también fue presidente de la Asociación de San Jorge. Después pasó a dirigir la Diputación de Alicante hasta el 78, por ejemplo. Ahí fue cuando se creó el Consorcio Provincial de Bomberos, que no existía, que eran parques locales, con lo cual la coordinación era compleja, ¿no? Y bueno, y después fue procurador en Cortes y un montón de cosas. Yo no sé si es que yo esta mañana cuando estábamos esperando pensaba, los hijos, porque eras joven en ese momento, muy joven, los hijos, ¿qué hacían? Miraban desde, porque casi la puerta de vuestra casa está enfrente con la del ayuntamiento, ¿no? Digo, ¿qué hacían? ¿Miraban por la ventana a la luz del despacho, papá ya viene? ¿O porque tanta actividad? No sé. Bueno, la verdad es que en esa época yo estaba fuera, estaba estudiando todavía, ¿no? Pero de todas formas, sí, la proximidad era... y lo más importante... Bueno, yo veo que estás muy bien documentado. Bueno. Me gustaría decir también que era presidente también en esa época de la Caja de Ahorros, de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoy. Y Monte de Piedad de Alcoy, exacto. No te lo digo porque era muy querido por él, esa entidad, y entonces pues lo importante que era una alcoyana desde los pies hasta la cabeza, es decir, que no tenía ninguna obsesión más que su Alcoy y su San Jorge también hay que decirlo, y te agradezco mucho que hayas hecho ese preámbulo, porque en realidad dice lo que era, ¿no? Y aparte de ese alcoyano importante, era también, digamos, digno de significar su cercanía a todo el mundo. Es decir, fuera el presidente del gobierno, por decirte algo, o fuera el trabajador, que pasaba por la calle. Quiero decir que en eso sí que ha tenido unos valores. Sí, de hecho, bueno, pues hizo mediaciones importantes en esos años, entre el 72 y el 78, que bueno, pues que eran momentos de cambio, mediaciones para que, bueno, pues hubo muchas huelgas, muchos acontecimientos sociales para que, bueno, hubiera tranquilidad y hubiera acuerdos, que al final es lo que importa, ¿no? Exactamente. O sea, tenía muy buena relación con los partidos, digamos, de izquierda, hasta el punto de que era padrino de boda de uno de los dirigentes. Lo cual quiere decir que era una persona muy abierta, muy dialogante y abocado a cualquier acuerdo. Es decir, para él el hablar era fundamental. Y así se solucionaron muchos conflictos de esos que has hablado. ¿Qué recordáis en casa? Porque al final la cuestión pública más o menos la podemos leer en la hemeroteca, sí. Pero... Bueno, pues mira, yo concretamente de una situación, digamos, comprometida para las fiestas de moros y cristianos. Esto fue, yo no estaba aquí porque estaba fuera, pero eso que te lo cuenta, mi hermano me lo contó, mi hermano que estaba aquí, pues que no iba a haber fiestas, porque los sindicatos habían amenazado con ciertas... Bueno, pues en casa se arregló eso y se hicieron perfectamente las fiestas. La reunión fue en casa, ¿no? Sí. Claro. Sí, sí. Es decir, un ambiente mucho más distendido que algo más oficial, ¿no? Pero quiero decirte, la capacidad de diálogo era muy importante en él. En eso sí que procuro aprender de él, pero no lo consigo del todo, ¿eh? No te creo, Rafael, porque desde que te conozco eres una persona, vamos, aquí muy considerada por tus cualidades de señor. Pues ojalá lo consiga de nuevo. Sí. Y en este camino de lo particular a lo general, antes de volver a lo general y hablar de eso, de fotos y en esta conversación más amplia, a ver, tengo que hacer una pregunta que yo quiero que todo el mundo que está allí
y nosotros sepamos qué te estoy preguntando, pero que claro, es que tampoco te la puedo hacer abiertamente. Pero hubo un día, hace escasas fechas, muy importante, el 5 de enero, ¿no? Y hubo un acontecimiento muy importante y una responsabilidad, bueno, yo creo que quizá de las más mágicas. ¿Cómo fue eso? Yo espero que diciendo la fecha ya es que no se debe hablar más. No hay ninguna duda, ¿no? Mira, decirte en primer lugar que me siento un alcoyano privilegiado. Es decir, ese cargo que representé no es igual hacerlo en cualquier otra ciudad que hacerlo en Alcoy. Eso es lo primero, es decir, privilegiado por ser en Alcoy, ¿no? Y la verdad es que es una magia especial, ¿no? Es una tarde muy intensa, que estás en contacto con el espectador, pero un contacto íntimo. Un contacto íntimo que es fundamental porque te hace emocionar, te hace sentir, digamos, más flotando, si cabe, en el ambiente, ¿no? Son 5 horas, pero muy intensas. Es curioso, ¿no? Hay gente que compara el ser capitán moro-cristiano con esta representación. Y yo creo que esto es, sobre todo, más directo. Más directo con el público. Ese contacto con el público un capitán no lo tiene igual, lo tiene a distancia. Y esto es en primera línea. Muy emocionado, de verdad. Bueno, pues es que me apetecía mucho saber cómo había ido esa faceta, esa cuestión. Bueno, Edgar, las fotos. Venga, cuéntanos. Hombre, desde jovencito estaba con una, ¿tú te recuerdas de las Baby Brownie? Sí, claro. Mira, eso era todo lo que teníamos. Un momentito, porque voy a decir una cosa. No voy a despedir la entrevista, nosotros vamos a hablar. Al final veréis que se termina el vídeo, pues hasta ahí veis, el resto para nosotros. Hasta luego. ¿Y hasta las Baby cómo? Baby Brownie, era de la Kodak. Y era la Kodak, exacto. Una camarita así de este tamaño, pequeñita. Y mi mamá, que tenía también mucha predicción y todo eso, pues me compró una de esas camaritas. Cada vez que ella le encantaba viajar. Y entonces desde ahí empezó toda la carrera aquella de la fotografía. Claro, esa no tenía ninguna de las facilidades que tienen las cámaras de hoy en día. Pero sí, después que tú te ponías cuidado y salías corriendo en aquella dirección y te movías para acá y te movías para allá, porque tenías que moverte con la cámara. La cámara no tenía ajuste de ninguna clase y era muy buena, era bastante clara la imagen, era como en blanco y negro. Eso era todo lo que existía en aquel entonces. Y ahí fue que empezó todo. De ahí en adelante, pues, en la universidad, eso lo mencionaste tú, la Universidad Católica en Washington también tenía un laboratorio. Claro, es que es un impulso más, ¿no? Dentro de lo que te gusta. Sí, y no tenían los recursos tampoco para tener una cámara como la cámara que tenían en ese laboratorio. Así que yo me ofrecí a retratar todas las reinas de la universidad, claro. También para conocerlas y todo eso. Pues, lógicamente que eso era un encanto para mí, pero más que nada era la técnica del revelado. Y esa cámara me sirvió mucho, es una cámara alemana, cuadrada así, maravilla de cámara también. La Zeiss. Rolleiflex. Esa, sí. Rolleiflex. Fenomenal. Formidable. El periódico de la universidad, pues me pedía que le hiciera fotografía de ciertas otras cosas y me divertía de eso mucho. Y ahí pues me estoy enterando de cositas, Sobre todo de la reina, ¿no? No, la reina me lo había contado. Entre él y yo ya no hay Lo importante es la cámara. Sí. No, a Edgar le gusta tanto la fotografía y aquí es que hay mucha photo opportunity que hablaba Rafael, de ese momento de ver la foto y poder tener la cámara a mano para realizar esa foto, ¿no? O buscar la foto.
Claro. Aquí muchas veces él está con el trípode por allí buscando esa fotografía. Y pues aquí en Masía de la Mota siempre hay cámaras y se van renovando según la tecnología, ¿no? Pero él tiene una Hasselblad. Una Hasselblad. Claro, esa foto. Yo también tengo una. Esas Sí. fotos salen Una maravilla. para Sí, sí. retrato y tal. Ahora me tiene que hacer la foto más bonita que tengo yo, me la hizo él con esa cámara, bueno, la que más me gusta, natural, con un ramo de lavanda, porque aquí como hay tantas aromáticas, pues yo podé la lavanda y él vio el momento con el sombrero allí de hacerme esta fotografía y quedó muy bonita. Entonces ahora que vienen las lilas en flor y los almendros, a ver si logro también, porque ya han pasado los años y hay que ir testificando, ¿no?, las cosas como van pasando. Y aquí siempre hay algo que ver, cada mes, cada semana hay algo que quizás mañana nos llegue la nieve. Pues, Así que